micrófono, por favor, para la interferencia. Sí, profe. Gracias, buenos días. Vamos a continuar con la clase. Les comentaba entonces, pues, que vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que quiero que me entreguen como actividad próxima, ¿sí? Esta actividad ya es un plano eléctrico ya más formal. Anteriormente habíamos trabajado sobre lo que vienen siendo, planos eléctricos, pero por ejemplo, les pongo este plano eléctrico, lo único que hacían ustedes o lo único que les encargué es que pusieran la cantidad de tramos que hay en cada uno de la misma instalación eléctrica, colocaran la cantidad de cables que pasan por aquí. En el primer ejemplo les dije que era un solo circuito para toda la casa. En el siguiente ejercicio que ustedes hicieron, yo les dije que eran dos circuitos, uno de iluminación y uno de contactos, que es la actividad que me acaban de entregar. Pero para esta actividad ya va a ser algo muchísimo más real, más complejo. ¿Por qué? Porque ya no van a ser dos circuitos, les pedí como mínimo cuatro circuitos, ¿no? Sí, recuerdo que cuatro circuitos como mínimo. Entonces, es importante eso, cuatro circuitos y aparte su sistema ya va a ser un sistema bifásico, esto para que puedan implementar lo que es el balanceo de las cargas, ¿sale? Recuerden también que dentro de esos circuitos, cuatro como mínimo, deben de estar iluminación y contactos de manera independiente, ¿sale? Bueno, de tal manera que la siguiente actividad pues ya va a ser una casa tipo residencial, ya con muchísimo más detalles, ¿no? Ya saben ustedes, ya lo hemos visto muchísimas veces, cómo poner, qué significa la letra, qué significa el número, qué significa C1, C1, C2, C2, eso ya vimos también lo que era el cuadro de claves. Lo que estamos haciendo ahorita, o lo que vamos a explicar, lo que les acabo de explicar, o lo que voy a terminar de explicarles más bien, es lo que es el cuadro de cargas. Es de lo más importante porque es parte de tu memoria técnica. Entonces, anteriormente les pedía la cuantificación de cable de la instalación eléctrica, el plano eléctrico y el isométrico, ¿sí? La cuantificación pues venía representada en la tabla. Esas tres cosas les pedía en las dos actividades anteriores. Para esta actividad que viene nueva, pues les voy a pedir lo que es la instalación eléctrica, donde va a venir especificado todo lo que me refiero a tramos, cantidad de cables que pasan por cada tramo, los circuitos, por ejemplo, esta luminaria 7 de dónde se controla, desde qué apagador, etcétera, etcétera. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte viene siendo su cuadro de cargas y la tercera parte viene siendo, bueno, cuadro de cargas con el diagrama unifilar y la tercera parte viene siendo la memoria técnica. Les recuerdo que la memoria técnica, ¿dónde está? Ejemplo de plano. A ver si es esta la memoria técnica que también ya se las mandé, en el cual viene representado lo que es una memoria de cálculo de la casa habitación, ejemplos, bueno, perdón, la memoria, el cuadro de cargas y cada una de las cálculos que vamos a estar viendo o recordarles ahorita, ¿sale? Bueno, en base a esa pequeña introducción, comienzo con lo que es la explicación del día de hoy, ¿sale? Recapitularizando un poco, les dije yo que la memoria técnica como tal debe de tener todos estos elementos, lo que es el cálculo de la capacidad de conductores, el cálculo de la caída de tensión, el cálculo de diámetro de la tubería y el cálculo de las protecciones eléctricas del circuito. Bien, vamos a empezar con este. La diferencia que en lo que ya les había explicado es que ahora vengo ya a un ejemplo como tal, ¿sale? En el cálculo de desbalanceo de cargas, esto es lo primero que tiene, porque si por alguna razón no está bien balanceada, tienen que hacer movimientos en lo que son las fases. Ya les expliqué cada uno de los circuitos, dependiendo de la carga que tenga, van a poner la carga total y van a empezar a balancearlas en las diferentes líneas. En este caso es un sistema trifásico, si fuera un sistema bifásico, pues solamente tuvieran dos fases. Para un sistema monofásico no es necesario hacer lo que es el balanceo de cargas, ¿sale? Eh, ya les comenté qué desventajas tiene el hecho de que la carga no esté balanceada. Primero, pues comisión te puede meter una multa. Segundo, se te puede haber calentamiento en lo que son los conductores eléctricos. Tercero, se puede estar protegiendo el interruptor general y cosas así por el estilo. ¿Sale? Bueno, para el ejemplo entonces de lo que es el balanceo de cargas, una vez que ustedes tengan, yo les pedí como mínimo cuatro circuitos, es decir, deben de tener hasta seis circuitos, ¿sale? 6, 7, 8, 9, 10, no importa, pero mínimo deben de ser cuatro. Una vez que hacen ustedes el análisis de cuántos carga tienen en cada uno de los circuitos y que lo ponen en las diferentes fases, van a hacer el balanceo. Para hacer el balanceo, pues es esta fórmula donde dice que el porcentaje de desbalanceo
debe ser igual a la carga mayor menos la carga menor por 100 entre la carga mayor. Y este desbalanceo no debe ser superior al 5%. Entonces, aplicando esta fórmula para el ejemplo de aquí, si se dan cuenta, la carga mayor son 5,400 y la carga menor son 5,255. Aplico la fórmula del balanceo de cargas, carga mayor 5,400 menos carga menor 5,255 por 100 dividido entre la carga mayor, y esto me va a dar un porcentaje de balanceo de 2,68. Esto quiere decir que está por dentro de lo que viene siendo mi porcentaje permitido, por lo tanto, ya puedo continuar con el siguiente paso, ¿sale? Este ejemplo, pues, lo hice así de manera rápida, ya se los había explicado, pero así es como se hace el balanceo de cargas. Se considera la carga mayor o la carga menor independientemente que sea un sistema bifásico o trifásico, ¿va? Bien, continuando con esto, aquí dice que debe ser menor al 5%. Vamos con el siguiente paso, que es el cálculo de la corriente eléctrica, y para eso voy a tomar otro pequeño ejemplo. En este caso, perdón, pues se utilizan estas tres fórmulas, le había dicho, en el cual la primera fórmula es para un circuito monofásico, la segunda fórmula para un circuito bifásico y la tercera fórmula para un circuito trifásico, ¿sí? También les comentaba que muchas veces en alguna bibliografía no van a encontrar la fórmula igual a esta, en vez de que tengan un 2, simplemente va a tener el voltaje entre fase y fase, que es exactamente lo mismo que tuvieras 2 por el voltaje entre fase y neutro. ¿Sale? Esto se los recalco nada más porque de pronto me dicen que no se parecen las fórmulas, es por eso. En la trifásica, pues viene la raíz de 3. Ahorita no vamos a utilizar la fórmula trifásica. Deben de entender que cada uno de las variables, pues es la corriente nominal, la W es la potencia eléctrica total de ese circuito, el voltaje entre fase y fase, pues es 220, el voltaje entre fase y neutro, pues es 127, y el factor de potencia. Si tuvieran ustedes el factor de potencia de un equipo, de un motor, le ponen ese valor, pero cuando no se tiene, se recomienda que se ponga 0,9 de factor de potencia. Sale independientemente de que sea una carga meramente resistiva, que no le afecta absolutamente nada a lo que es el factor de potencia. Como es resistiva, no hay variaciones, pero bueno, aplicando un ejemplo para esto, tengo esta pequeña tablita que la hice así nada más de rápido, para aplicar el ejemplo precisamente. Tengo tres circuitos aquí. En el circuito 1 tengo 16 lámparas de 100 watts. Solamente tengo eso, miren, así es como van a hacer la tablita. Pongo mi tablita, pongo aquí todas las cargas que voy a tener. Tengo 16 lámparas de 100 watts, por lo tanto tengo un total de 1600 watts. Y eso lo voy a cargar a la fase 1, ¿sale? Y lo que voy a calcular es la corriente. Aquí me dice que son 13,99. Ahorita les voy a decir de dónde sale ese valor. En el circuito 2 tengo un circuito de contactos. Son 12 contactos con salidas a 180 watts. Por lo tanto, me dan 2160. ¿Cómo saco estos valores? Pues simplemente multiplico 12 por 180 y 16 por 100 y me da esto. Estos 2160 watts los pongo en la fase 2, ¿sí? Nada más para tratar de medio balancearlo. Y pongo otro ejemplo, pero para un sistema bifásico. En el circuito 3 tengo un aire acondicionado de 2 toneladas. Ese aire acondicionado de 2 toneladas tiene una potencia total de 3000 watts, pero les dije que cuando se pone, no pones 3000 en una fase o 3000 en otra fase, tienes que dividir esto en la cantidad de fases que tiene ese circuito. Por lo tanto, es bifásico y pones 1500 de un lado y pones 1500 de otro lado, y eso te suma los 3000 watts, ¿sale? Eso sí se pone tanto en la fase 1 como en la fase 2. Cuando tienes cargas bifásicas no hay tanto problema para el balanceo porque prácticamente la carga es la misma para las dos, ¿sale? Así de rápido. Si ustedes aplicaran aquí la fórmula de desbalanceo, la verdad, pues como son circuitos, nada más son 3 circuitos, les va a salir como 15% y estás por fuera del balanceo. Tendrías que mover o acomodar o algo así, pero esto nada más es un ejemplo para que no se vayan a confundir, ¿sale? Bien, aquí la idea es calcular el amperaje. Para el cálculo del amperaje de un circuito monofásico, la fórmula es esta, que es corriente es igual a potencia sobre voltaje entre fase y neutro por el factor de potencia. Si yo sustituyo los valores para el circuito 1, me quedaría, la potencia son los 1600 watts, entre 127 por 0,9, y eso me da el valor de 13,99 amperes. Ese es el amperaje que consume el circuito 1. Vamos para el circuito 2. ¿Alguna duda, jóvenes? El 9,1, ¿de dónde lo saca, profe? ¿De qué viene siendo factor de potencia? Es 0,9, no es 9,1. Es una constante, ¿no? Afirma, es una constante. Yo les dije que el comportamiento de las cargas capacitivas, de pronto hacen que tu factor de potencia, es decir, la eficiencia de tu voltaje,
reduzca. Entonces, mientras más eficiente sea un equipo, se arrima o se acerca mucho al número 1. Una carga resistiva no le afecta lo que es el factor de potencia porque no hay cargas capacitivas, entonces el factor de potencia se considera como 1. Pero yo le dije que como no sabíamos exactamente, yo voy a considerar como 0.9 para ser un poco más realistas, ¿sale? 0.9, pues no es un valor fijo, pero se recomienda para esta cosa. Si tú, por ejemplo, quisieras calcular la corriente de un motor monofásico, el motor sí trae el factor de potencia, ahí puede ser 0.89, 0.93, y es el valor que usted le pone. Nunca vas a encontrar un valor en factor de potencia de 1.3, 1.4, porque el mayor valor es 1, ¿sale? Bueno, voy con el circuito 2, que también voy a utilizar la misma fórmula para un sistema monofásico. Sustituyo los valores. Para este son 160, perdón. 2160 watts dividido entre 127 por 0.9. ¿Sí? Aquí ya es más real este valor del 0.9 porque como son contactos, ahí sí puedo tener ventiladores y eso sí. Y acá en la iluminación, pues si son puras lámparas incandescentes no pasa nada. El problema es cuando ya tienes una lámpara incandescente, perdón, una lámpara fluorescente, ¿no? Ya sí te afecta el factor de potencia. Bueno, pero bueno, el resultado de esto me da 18.89 amperes. Ese es el amperaje que es para el circuito número 2, ¿sí? Y para el cálculo del amperaje en el circuito bifásico, la corriente es igual a la potencia entre 2 por el voltaje entre la fase y el neutro por el factor de potencia, ¿sale? Aquí la diferencia, pues que ya voy a aplicar, pues son los 1500 watts, ¿sí? Aquí me equivoqué. Aquí se pone lo que viene siendo la potencia total, ¿sí? Aquí sí me equivoqué, pero bueno, vamos a dejarlo en 1500 watts, ¿no? Que es de 1 tonelada, no importa, para ya no corregir eso. Es que lo hice hace ratito apenas este complemento para que quede un poco más claro y aquí me fui con la finta. Pero bueno, aquí serían 3000 watts, pero vamos a hacer que de 1 tonelada son 1500 watts. Por lo tanto, me sale una corriente de 6.57 amperes. Vamos a hacer que es de 1 tonelada, ¿sale? Para no moverle tanto. Por lo tanto, aquí sería 6.57 amperes. Ese es el amperaje que consume ese circuito, ¿va? Bien, continuando, entonces ya calculé la corriente y así tienen que hacer exactamente lo mismo para los 6, 7, 8 circuitos que les salgan ustedes en su casa, ¿sale? Me regreso. Ya hice esta parte de lo que es el cálculo de la corriente. Una vez que ustedes tienen la corriente, pueden calcular o pueden determinar el interruptor termomagnético en base a la corriente que ya calcularon. ¿Cómo se hace? Pues ya saben que si es de un polo, pues si es monofásico es de un polo, si es bifásico es de 2 polos, y si es trifásico es de 3 polos. Pero bueno, aquí por norma, lo que se hace así muy rápidamente, dice que para saber la capacidad del térmico es la corriente multiplicada por 1.25. Este es para darle un poquito más de valor por los picos que se generan cuando de pronto tú energizas los equipos. Entonces, multiplicas, por ejemplo, para el circuito 1, que te dio 13.99, lo multiplicas 1.25 y te da 17.48 amperes. Para el circuito 2, pues esos 18.89 por 1.25 y te da 23.61. Y para el circuito 3, 6.57 y te da 1.25. Ok, de tal manera que en base a esto, ustedes ya pueden seleccionar un interruptor termomagnético. Por ejemplo, para el circuito 1, yo seleccioné de 1 por 20. ¿Por qué? Porque si se fijan, el amperaje es 17.48, 17.5. Me voy a ir al inmediato superior, que es el 1 por 20. No hay 1 por 19, no hay 1 por 18, hay 1 por 10, 1 por 15, 1 por 20, 1 por 25, 1 por 30, ¿sale? Por eso seleccioné el de 1 por 20, perdón. Para el circuito 2 me dio una corriente de 23.61, de tal manera que me fui al inmediato superior, que es 1 por 25. 1 es de un polo monofásico. Y en el circuito 3 seleccioné lo que es un térmico de 2 polos, pero como la corriente pues es muy poca, aquí recuerden que es de 1 tonelada, me salió 8.21 amperes. Eso quiere decir que por consecuencia me voy a ir a un térmico de 2 por 15. Aquí el mínimo es 2 por 15, no hay 2 por 10, 2 por 15, 2 por 20, ¿sale? Por eso puse el térmico más pequeño. Ya calculé lo que viene siendo, bueno, ya seleccioné mi interruptor termomagnético en base a esta pequeña norma, que es considerando lo que es la norma oficial mexicana, multiplicarla por 1.25. Igual van a hacer lo mismo para todos los circuitos que tengan aquí.
Me voy y continúo, y ahora lo que voy a calcular, en base, yo les comenté que hay dos formas de calcular el conductor adecuado para ese circuito. Ya tengo la corriente, sí. Como ya tengo la corriente, en base a esa corriente puedo seleccionar mi calibre de conductor. Hay dos formas. Unos por, así que ahora que estoy utilizando simplemente la tabla de manera rápida y otras por medio de una fórmula. Voy a hacerlas de las dos formas. Y ustedes también lo tienen que hacer de las dos fórmulas y prácticamente van a entrar o van a caer al mismo valor. Si me voy, entonces seleccionando solamente considerando el amperaje, pues yo tengo mi pequeña tablita aquí, ¿sale? En esta tabla, si se fijan, para lo que es el 13.99, yo busco que, en este caso aquí, busco qué amperaje es el que me soporta este. Entonces, este de 20 amperes me lo soporta bien, por lo tanto voy a poner un cable calibre 14. Por eso le puse dos cables calibre 14, uno para el fase y uno para el neutro, ¿sale? Y luego, el otro, el de 18.89, pues está muy cerca, bueno, está muy cerca de lo que es el valor del 20 también, pero si se fijan aquí, como tengo un térmico de 1 por 25, no es recomendable poner uno que te soporte hasta 20 amperes, hay que poner uno que te soporte más, es decir, me voy a ir hasta 25 amperes, por eso que seleccioné el cable calibre 12. Y en el último, pues es 6.57 amperes, es muy poco, te lo puede soportar prácticamente el de 14, por eso puse el de dos cables calibre 14. De hecho, en una instalación eléctrica no está permitido poner conductores más delgados del cable calibre 14, por eso se pone el más delgado, aunque es muy poca la corriente, ¿sale? Así es como yo puedo seleccionar en base a mi tablita, ver, a ver, cada conductor me soporta este amperaje, pues en base a eso selecciono mi calibre de conductor. Esa es una manera. Y la otra manera, pues es utilizando una fórmula que es el cálculo de caída o cálculo del conductor en base a la caída de tensión, que es utilizando estas fórmulas también, donde S viene siendo la sección transversal del conductor en milímetros. La I viene siendo pues la corriente eléctrica que circula por ese circuito. La L, la longitud, que tiene la distancia más larga desde el centro de cargas hasta donde está la carga más larga, ya sea una lámpara o un contacto. La E, porcentaje es la caída de tensión. Para en el caso de los circuitos derivados se considera 3, para el alimentador pues es un valor ya fijo. Y la tensión entre fase y neutro y la tensión entre fase y fase dependiendo de la fórmula que vaya a utilizar. Bueno, ya voy llenando la tablita, si se dan cuenta, ahora voy a llenar esto de la sección transversal. Bien, en base a eso entonces, si se fijan, tengo mi fórmula que es para un sistema monofásico, que es 4 por corriente por L, por la caída de tensión por el voltaje entre fase y neutro. Sustituyendo los valores, el 4 es un valor fijo, la corriente es 13.99, la que tengo aquí, por 20. Este 20, pues también nada más lo puse así más o menos proporcional, porque es la distancia, va a ser la distancia, ya le dije, entre su centro de cargas, donde está el térmico, y la distancia o la carga más lejana que tengan del centro de carga. Tienen que poner más o menos un porcentaje, un promedio, perdón, de distancia. Aquí le puse 20. Dividido entre el porcentaje de caída de tensión, que es 3, por el voltaje entre fase y neutro, que es 127. Y en base a eso me da un resultado de 2.93 de sección. Utilizar la formulita esta que vimos precisamente en la parte anterior, donde viene, bueno, aquí nada más la recorté, la misma fórmula, la misma tabla, perdón, es esta misma tabla, miren, es esta misma tabla, nada más que la recorté para que se pudiera apreciar un poco mejor. Entonces, en el ejemplo aquí vamos, es esta tabla, si fijan es el cobre, es exactamente también la capacidad, pero ahora lo que voy a ver es el tamaño nominal. Si se fijan, yo calculé, o me salió el cálculo de 2.93. Entonces, está el 2.082, pero este es más delgado. Yo ocupo uno más grueso. Me tengo que ir al de 3.307. Por lo tanto, el calibre que yo voy a seleccionar debe ser el calibre 14. ¿Sale? Igual para los otros, miren. Es el calibre 4.7. Y para el otro es perdón, es el 0.95, que está muy delgado. Aquí nada más es de algo de observarse. Si lo hacen en base a este cálculo, siempre se va a ir a un conductor más grande. Entonces, pues igual yo les recomiendo que mejor no se vayan por lo que es es decir, perdón, no me fui aquí. Es decir, no se vayan ustedes
en base a lo que es la corriente aquí, no se vayan directamente a seleccionar así de manera rápida al conductor, ¿sí? Por lógica se puede decir. Yo les recomiendo que lo hagan mejor por lo que es la caída de tensión. ¿Por qué? Porque imagínense que, por ejemplo, el calibre del conductor está bien. Dices, ok, aquí me voy a esto, son 13.99 amperes. Pues para eso me lo soporta perfectamente un cable calibre 14 que te soporta hasta 20 amperes. Sí, es cierto, tienes razón, pero aquí tiene que ver muchísimo la caída de tensión, es decir, la distancia. Mientras más distancia hay, el voltaje va a ir disminuyendo y al disminuir el voltaje se va a aumentar la corriente. Eso es algo bien importante. Por eso es mejor o es recomendable que lo selecciones en base a lo que es la norma, a la fórmula por medio de la sección transversal. Si así lo hacemos, entonces, si se dan cuenta, yo tendría que seleccionar un cable de sección transversal de 2.93 y 2.93 cae dentro de que es el 3.300, entonces ya no sería un cable 14 el que yo tengo aquí, tendría que ser un cable 12. Es lo que yo les recomiendo, que seleccionen mejor el cable 12, por eso les puse los dos ejemplos y les estoy diciendo la diferencia. Y para se fijan, es de 4.75. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la distancia, insisto. Sí, a mayor distancia afecta mucho lo que es la caída de tensión. A lo mejor aquí me estoy yendo un poco extremo a las distancias, pero bueno, estoy tratando de poner ejemplos para que ustedes también sean realistas. Con una distancia de 24 metros, la sección se aumenta hasta 4.75, por lo tanto yo tengo que seleccionar un cable calibre 10 para ese aire acondicionado. Y para pues no hay tanto problema, ¿no? A fin de cuentas va a ser el cable calibre 14. Entonces aquí ya tendrían que modificar el cable. ¿Cuál les recomiendo que hagan? En base a este cálculo, lo que es la selección del conductor por caída de tensión. ¿Alguna duda sobre eso? Profe, entonces, si la distancia no es tan grande, hay que decir y no hay tanta caída de tensión, no importa que lo hagamos por temperatura, ¿no? Sí, pues digo, sí, bueno, sí, no importa tanto, pero generalmente sí es importante que ustedes tomen a la distancia más larga, porque pues, por ejemplo, en una casa habitación tipo residencial, pues hay veces que sí, que tu centro de cargas está a la entrada de tu casa y tu última lámpara puede estar allá donde está la alberca, ¿no? Que sí es Ah, una sí. distancia considerable, ¿sale? Por eso ya les digo, para Sí. este caso de lo que van a hacer, ya les recomiendo que mejor lo hagan por caída de tensión, no por nada más por la corriente y vámonos a la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna. ¿Ninguna? Ok. Continuamos entonces. Me queda, una vez que calculé la sección transversal de los conductores, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es calcular la tubería para esa cantidad de cables, es decir, de qué diámetro ocupo esa tubería para esa cantidad de cables. Aquí también voy a hacer una pequeña modificación en cuanto a lo que son los cálculos, ¿sale? Para ello se utilizan dos tablas, ¿sí? La tabla número 1 es donde, por ejemplo, aquí si se fijan, está los 3.31, que es el tamaño nominal, de lo que viene siendo el conductor, ¿sí? Y en base a eso, en base al diámetro, ustedes van a calcular lo que es el área. Una cosa es el diámetro y otra cosa es el área. Bueno, para que se entienda un poquito más, lo voy a explicar acá, mire. Vamos con el ejemplo. Sigue, ahorita lo dejé así con estos datos del calibre. Recuerden que aquí el calibre tendría que cambiarse, pero se lo dejé así nada más para que observen. La sección transversal del calibre 14 es 2.82, la del 12 es 3.3 y la del 14 pues 2.082, ¿sale? Que es exactamente lo mismo que estábamos viendo ahorita en la tabla. Pero bueno, ¿cómo se calcula la tubería? Voy a hacer de cuenta que estos tres circuitos pasan por una sola tubería, ¿sí? Porque imagínense que una tubería solamente para dos cablecitos, pues está más complejo, ¿no? Vamos a hablar de los alimentadores desde lo que es el centro de cargas. Vamos a hacer de cuentas que estos tres circuitos, insisto, pasan por una sola tubería. Por eso, en esa tubería van a pasar 2, 4, 6 cables. 4 cables calibre 14 y un cable calibre 12, ¿sale? En base a eso voy a hacer el ejemplo. Ya ustedes lo van a hacer dependiendo del calibre y de lo que les haya dado en sus diferentes tablas. Pero bueno, vamos a entender entonces que este círculo es el diámetro de lo que viene siendo de mi tubería, ¿sí? Y dentro de esta tubería, pues van a ir
los cables, los conductores. Estos son los 6 conductores. Ahorita los puse todos del mismo tamaño, pero son 6 calibre 14 y 2 calibre 12, ¿sale? De tal manera que por norma también te dice que dentro de una tubería debe haber un área libre de un 40% para evitar que haya sobrecalentamiento. Es decir, no puede ir completamente lleno de cables. Debe haber espacio para la ventilación, ¿sale? Para que no haya sobrecalentamiento. Pero bueno, en base a ese pequeño dato que le estoy dando, vamos a seleccionar entonces, si se dan cuenta, en base a esto, aquí tengo lo que es el tamaño nominal del cable calibre 14 y 12, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros. Yo tengo un área aproximada, el área ya es todo lo que te ocupa lo que es el conductor. Para un cable calibre 14, 18.9 de área, ¿sí? Y para un cable calibre 12 son 22.77 de área. Este es para 2, este es para 14 y este es para 12, ¿sale? Bueno, voy a acercar un poquito esto. Ahí está, miren, ¿sale? Bueno, en base a eso, sabemos entonces que, ay, no me voy a dejar adelantar. Sabemos entonces que tenemos cable calibre 14, que es lo que yo les decía, 18.9, aquí está, milímetros de área, y son 4 cables calibre, ay, aquí me volví a equivocar, 4 cables calibre 12, calibre 14, perdón, ahí me equivoqué. Déjenme corregirlo, porque si no después van a decir que estaba mal ahí. Vamos. Entonces son 4 cables calibre 14 con esta área, y son 2 cables calibre 12 con esta área. ¿Cómo saco el área total? Pues simplemente sumando, ¿no? Es decir, 18.9 lo multiplico por 4 cables, más 22.77 lo multiplico por los 2 cables, y voy a tener un área total de 86.36. Todo lo que está sombreado aquí de color naranja, el área si la juntaran, fuera un área total de 86.36. ¿Sale? Ya calculé, es muy rápido, muy sencillo con esta tabla, que es la primera tabla, la tabla 5, la sacan también de la NOM 001 de C de 2012, ahí sacan esos valores, y una vez que tienen el área total, que te va a ocupar los 6 cables, ahora lo que vas a hacer es de seleccionar el tipo de tubería. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo tengo un área de 86, pues aquí me tiene que decir, cuando son más de 2 conductores eléctricos, dice que debe haber un área libre del 40%. Entonces, esto es lo que debe de soportar. Si se fijan, son 86.36. Yo no puedo seleccionar el de media pulgada, porque el de media pulgada es 78, debe ser mayor. Uno de 86 quiere decir que voy a seleccionar el de 3/4 de pulgada, que tengo un área de 137, y ya me queda lo demás, el 40% libre, para que pueda haber ese espacio para el calentamiento. Entonces yo puedo caber perfectamente, 86.36 cabe dentro de los 137, perdón. Por lo tanto, el conductor adecuado para esos 6 conductores, la tubería adecuada para esos 6 conductores es una tubería de 3/4. No sé si lo aprecian aquí, una tubería de 3/4. Aquí está para lo que es el área total de 86.36, cabe dentro de lo que es 137, por lo tanto selecciono el tamaño de 3/4 de tubería. Y ya con eso, yo pongo que la tubería para esos 6 conductores es de 3/4. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hay una tabla, profe, o algo así para ver los tamaños de las tuberías? Aquí está, es esta. Se la acabo de ¿Es esa? presentar. Sí, de hecho, mira, Sí, en la, pero es que no lo entiendo muy bien. A ver. en la presentación yo les puse que para hacer el cálculo de la tubería se ocupan 2 tablas. La tabla 5 y la tabla 4. Sí, bueno, no están en ese orden. Está primero la 5 y después la 4, pero esas son las 2 que se utilizan, ¿sí? En esta primera tabla te va a servir para que tú saques el área de cada uno de los conductores que tú tienes, Sí, ¿sí? sí. Ok. Y la segunda tabla te va a servir para que tú sepas que en base al área total que tienes de conductores, selecciones el tamaño de la tubería. Esto es el tamaño comercial de la tubería, son las dimensiones, mira, Ok. media pulgada, así es como se saca. Por eso, si te fijas en el ejemplo, una vez que con la primera tabla, con la 5, calculaste todo el área total de esos 6 conductores, ¿sí? ¿Cómo sabes? Pues tú sabes que dependiendo del conductor, por ejemplo, el calibre 14 tiene un área de 18.9 y el calibre 12 tiene un área de 22.70.
87. Eso Eso, sí lo capté, sí, ok, ya entendí. calculas el 86.36 y una vez que tienes eso, pues te vas a la tabla 4 y en la tabla 4 vas a buscar el tamaño de la tubería. Aquí puede ser desde media pulgada hasta 4 pulgadas, pero ¿cómo lo vas a sacar? Si te fijas aquí en la última columna, la voy a acercar, en la última columna te dice que cuando son más de dos conductores, debe de estar libre un 40% de ese tubo para que pueda haber ventilación, ¿sí? Entonces, Oh, prácticamente, ya. prácticamente la tablita te dice, ¿sabes qué? Una tubería de 3/4 debe de llenar hasta 137 de área para que te quede libre el 40%, o sea, ya te los da prácticamente esto. O sea, no quiere decir que el área total de la tubería de 3/4 sea 137, no. Posiblemente son 200 milímetros, ¿sí? Pero dice que para que el 40% te quede libre debes de llenar cuando mucho 137. Entonces tú tienes 86.36, cabe perfectamente en uno de 3/4, porque si usted seleccionara con esa área total uno de 78, pues si te fijas, estás por arriba de lo que te está permitido, ¿sí? Por lo tanto, ya no Sí, sería sí. el 40%, tienes que irte al superior, son el de 137, por eso seleccionas el de 3/4. Si por alguna razón te diera un área total de 150, pues ya no podrías seleccionar el de 3/4, tendrías que irte al superior, que es el de 1 pulgada. ¿Me doy a entender? Sí, profe. O sea, prácticamente, miren, le estoy ahora que sí evitando la fatiga porque estas dos tablitas, pues de pronto se le ven muchos números, ¿no? Pero yo se los puedo explicar, miren, esta primera parte, esta primera columna significa el tamaño nominal, es decir, el diámetro del conductor, ¿sí? El diámetro del conductor calibre 14 es 2.08. Si tú quieres sacar un área, bueno, ya sabes que para calcular el área es pi por radio al cuadrado, pues utilizas la fórmula y te va a dar 4.98 de diámetro aproximado, ¿sí? Por lo tanto, el área aproximada total es de 18.9. Tú te vas a ir a esto directamente. ¿Va? Ya está, profe, ya entendí. Ya, ya la siguiente, perdón, la siguiente fórmula, digo, el cuadro, perdón, ya nada más es para, en base a lo que tú tuviste de área total, pues seleccionas tu tubería, ¿sale? Esto de acá, pues también es parte de lo mismo, miren, diámetro interno. El diámetro interno de lo que es la tubería es de 20.9. El área total, bueno, aquí tendrías que calcular, si tú tienes el diámetro y quieres calcular el área, pues utiliza la fórmula, perdón, ya sea con el radio o con el diámetro. Y así es como obtienes estos valores, pues, pero la tablita prácticamente es para que ya lo puedas eficientar más tu proceso. Ya nada más, me salió tanto, pues selecciona la tubería. Sí, algo así también habrá en la autoridad de las tablas, pero estas ya son las tablas de la norma oficial mexicana, ya más apegadas. Ojo, esta es para la tubería que no es metálica, es decir, tubería PVC o CPVC o condulada o tubo conduit. Cuando es metálica, si se fijan, las consideraciones cambian. Por ejemplo, aquí en el de 3/4 te soporta hasta 137 de área, pero aquí te lo limita hasta 117. ¿Por qué? Porque como es tubería no metálica, perdón, tubería conduit no metálica, perdón. Bueno, perdón, tiene que ver con lo que es estas siglas. No recuerdo exactamente el significado de las siglas, pero generalmente nosotros vamos a trabajar con esta parte de acá de arriba, ¿sale? Para que no se confundan ahorita con esto. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas sobre eso? No, profe, hasta ahorita ya todo bien. Bien. Entonces, si se dieron cuenta, yo prácticamente ya con este ejemplo ya les expliqué cómo van a hacer su memoria técnica, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, en su memoria técnica van a poner, pues es un plano de la instalación eléctrica de la ubicación San Juan de Abajo, San José, Puerto Vallarta, quién la revisó, quién esto. Contenido, pues si se fijan en descripción general de la instalación, aquí en la descripción general de la instalación viene prácticamente, por ejemplo, dice que es una casa de 2 plantas, tiene 32 contactos sencillos, tiene 27 luminarias, así de manera general explican cómo está constituida toda su casa, ¿sí? Tiene tantos motores, tiene tanto esto, es una descripción general de la instalación. Y luego viene que cuál norma es la que van a considerar. Aquí la diferencia es que ya no es la 1999, la 2012. Y después de eso, pues ya viene lo que es el diseño de la red eléctrica. Primero, el cuadro de cargas. Ese cuadro de cargas ya saben cómo hacerlo, lo acabamos de hacer ahorita. Y lo que sigue
es el desbalanceo de fases. También ya les dije cómo nada más aquí lo va describiendo el proceso. Aquí si se fijan le salió 2.69 y te explica que el máximo es 5%, por lo tanto cubre y sigue. Y luego vienen lo que son los cálculos de los alimentadores principales y cálculo de los circuitos derivados. ¿Qué calculan? Pues lo que yo les acabo de hacer ahorita, calculan la corriente, calculan la sección transversal, calculan el tipo de interruptor termomagnético, el tipo de calibre de conductor, y a fin de cuentas es un resumen, pero ya explícito de todo lo que ustedes hicieron aquí en la tablita. Dudas, jóvenes, porque la próxima actividad como tal, pues me tienen que entregar su instalación eléctrica, o sea, su plano eléctrico así, su cuadro de cargas, que ya vieron cómo lo hicimos, su diagrama unifilar, que no es otra cosa más que un ejemplo, un resumen de lo que acabamos de hacer también, ¿sí? Circuito 1, 10 lámparas, un térmico de 1 por tanto, y se acabó, ¿sale? Así es como se hace el diagrama unifilar en base a lo que ustedes sacaron en el cuadro de cargas. ¿Dudas, jóvenes? ¿Todo eso lo va a querer en AutoCAD? Pues sería excelente que lo pudieran tener, pero se recomienda, por ejemplo, que el plano eléctrico lo tuvieran en AutoCAD y la memoria técnica se hace en Word. Si te fijas, es un archivo en Ok. Word y ya ese lo vacías y porque es como un escrito donde te explico todo esto. ¿Sale? Va. Profe, Esta actividad, mande. mi computadora no soporta, ay, se me olvidó el nombre. AutoCAD. 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 Ok, para allá voy. Déjenme terminar, ¿sale? Miren, lo ideal sería que lo entregaran el plano en AutoCAD y en Word, pues la memoria técnica, ¿no? Y dentro del plano, pues viene el cuadro de cargas y lo que es el diagrama unifilar. Pero pues sé como que algunos tenemos la limitancia a lo mejor de las computadoras, que no tenemos el programa, o tenemos computadoras pero no soporta el programa. Entonces lo que pueden hacer ustedes, como dijera Oscar, ya sea que se avienten ustedes a mano lo que es el plano, o en un pequeño hojita en limpio, y ahí sobre ese hagan lo que es la instalación eléctrica. Es decir, que hagan el plano así como esto y lo hagan la instalación eléctrica sin ningún problema, ¿sí? Pero sí traten de hacerlo en limpio. O si quieren, ustedes pueden conseguir un plano, nada más que no tenga la instalación, y sobre ese plano imprímanlo. Y una vez que lo imprimen, sobre ese trabajen. Y ya la memoria técnica sí la pueden hacer en Word, de tal manera que al final, pues me deben de entregar esos archivos, ¿no? El plano eléctrico, el cuadro de cargas, el diagrama unifilar y su memoria técnica. Hacer a mano todo, le toman foto y lo suben sin ningún problema. Eso no hay limitaciones para esta parte. ¿Sale? ¿Alguna otra duda referente a eso entonces en cómo van a entregar la actividad? Hasta el momento ya no, profe. Ok. Profe, Si se fijan, limitaciones es, o sea que todavía no tenemos fecha de entrega. ok, de hecho para allá voy. La idea es de que esta actividad me la entreguen de hoy en 8 días, ¿sí? El próximo clase la tenemos el martes. Como tal, no va a ser una clase. Lo que yo quiero es que ese día ustedes me pudieran mostrar avances. ¿Y qué quiere decir con avances? Con el hecho de que ustedes tengan avances, posiblemente ya van a tener dudas. Ya sé que siempre me han dicho, es que Inge, nosotros lo hacemos todo de un día hasta el último día. No, no tengan esa costumbre. Necesito que hagan o comiencen a hacer el trabajo para que el martes, no quise que ya lo tengan terminado, ¿no? Pero por lo menos, si les salen dudas, ¿sabe qué, Inge? Yo no supe cómo hacerle aquí. ¿Sabe qué? A mí se me complicó aquí. Ah, ok, para eso estoy. Para el martes poder resolver esas dudas y tengan miércoles, jueves y viernes para que ustedes puedan entregar la actividad. No es tan difícil, jóvenes, la verdad, pero sí tienen que conseguir el plano y comenzar a trabajar ya sobre eso. Aquí ya no van a ser isométricos, ya no van a cuantificar la cantidad de material eléctrico. No van a cuantificar, pero sí es importante que ustedes coloquen, pues en el plano eléctrico pongan aquí cuántos cables van, por lo menos cuántos cables van. No cuantificar, no contar todo, pero sí decir aquí van 3 cables, aquí van 5 cables. ¿Sale? A ver, alguien me puso un comentario. Dale. Profe, Ok, entonces más al ratillo le mando el plano de mi casa para ver si pasa. perfecto, ok. Me pregunta Daniel Efraín que cuál sería el orden en el cual yo tendría que hacer. Por lógica, debe de llevar un orden, no puedes hacer una cosa si no has hecho otra. Pero el orden que yo tendría que hacer es primero
preguntarle a mi profesor o al ingeniero si el plano que yo puedo, en el que quiero trabajar, me da luz verde para continuar. Si te dice que sí, ok. Tendrías que hacer una vez que tienes el plano, hacer la instalación eléctrica. Lógico está que el plano que ustedes elijan va a ser la pura estructura arquitectónica de la casa, no va a haber nada de instalación, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer es poner la instalación, es decir, poner los accesorios eléctricos, todo esto es empezar a poner y empezar a poner lo que viene siendo la tubería esta. Háganse de cuenta que les doy el plano pero en limpio, sin la instalación eléctrica. Entonces empiezo a trabajar, ese es mi primero. Empezar a trabajar, poner esta luminaria, letras y cuál lo controlo, empezar a poner cuántos cables pasan por cada tramo de la tubería y sobre todo identificar, por ejemplo, si tengo 4 circuitos, decir, esto iluminación, lo que es la recámara 2 y la cocineta pertenecen al circuito 1, o marcar aquí circuito 1, circuito 1, circuito 1, circuito 1, circuito 1 para identificar que estos pertenecen al circuito 1 de iluminación. Circuito 2, circuito 2, circuito 2, circuito 2, pertenecen los contactos al circuito 2 de contactos. Circuito 3 al circuito 3 de iluminación. Circuito 4, circuito 5 de iluminación. Circuito 6 al circuito 6 de contactos. Empezar a, este, a declarar los circuitos, de qué va a ser la carga de cada uno de los circuitos. Una vez que tengo eso, pues ya puedo comenzar sin ningún problema a hacer la tablita esta, ¿sí? Se fijan, ya puse los circuitos y ya dije, ok, ¿cuántas luminarias de 100 watts hay en el circuito 1? ¿Cuántos contactos hay en el circuito 4? Y empezar a hacer los cálculos, la corriente, la potencia total, bueno, lo que tenía yo aquí, empezar a hacer esta tablita de acá. Ok, ahí está. Ya dividí esto, ya lo facié. Primero que todo es importante que quede bien balanceado. Si ya está bien balanceado, ahora sí, calcular la corriente, que es lo que ya habíamos hecho, calcular la corriente, ahí está, calcular corriente. Después de eso, calcular el interruptor electromagnético. Después, el tipo de calibre de conductor en base a la sección transversal, ya le dijimos. Después de eso, ¿qué? La tubería. Y ya tengo todo. Prácticamente ya nada más es especificar en memoria técnica todo mi procedimiento. ¿Dudas? Todo bien, todo ¿Todo bien. bien? No, profe, Muy bien, yo creo que Tona. van a salir el martes que que ya empecemos a entregar el avance. Exactamente, yo por eso la intención mía es de que lo comiencen a hacer y no se esperen hasta el jueves o viernes para comenzar a hacerlo, porque primero no van a alcanzar por el tiempo. Segundo, de pronto les van a salir dudas y no van a saber ni cómo hacerlo. Por eso muchos de los que no me han entregado acá las actividades también, pues no me lo han entregado porque no saben ni cómo hacerlo, porque tienen muchas dudas, pero no me preguntan tampoco, ¿sí? ¿Y saben por qué no me preguntan? Pues porque no han estado en clases. ¿Sí? Y si tienen dudas, pues pueden checar las clases que yo las diario las grabo y las subo, pero también les da flojera eso. Pero bueno, pues está medio difícil, ¿no? Si no hay dudas ni nada, joven, nada más déjenme capturar, hacer captura de pantalla para lo que son las asistencias, porque ya les dije que esto también lo voy a considerar mucho. Bien. ¿Ya no hay dudas, jóvenes?